tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo verás? Yo creo que a espantar el agua ahora, para que nos deje... Muy bien, pues muchísimas gracias, alcalde. Mira, un pequeño recuerdo de aquí del pueblo. Muchas gracias. Una cestita. Para la dieta, ¿no? Yo creo Para que ver, para- no, encantado, hombre. El queso, el pimentón, que ya sabes lo que hay. Anda, claro. Y los Tenemos bol- 5 fábricas, ¿vale? En pleno funcionamiento en Cuadros de Yuste, 5 fábricas de pimentón. Bueno, que lo conoces sobradamente, ¿no? Es nuestro oro rojo. Y bueno, ahí estamos con Luis, entre Jaraíz y yo, en la disputa de ver quién produce más pimentón y quién se lleva. Es una broma. Visto que Extremadura lidera el ranking de desempleo en España y además están saliendo datos muy negativos en cuanto a la creación de sociedades mercantiles, altas en la seguridad social, es decir, aquellos elementos que tenían que empezar a ser positivos, que ya se dejaron la legislatura pasada ya en la recta final con valores positivos, pues ahora son negativos. Creo que hay que aprender mucho, ¿no? de la gente que está tirando el carro aquí en esta tierra, sobre todo para luego eso llevarlo al Parlamento, esa inquietud. Ahí, como digo siempre, digo repetir, hay dos formas de hacer política, una por lo que te han contado un tercero y otra por lo que ves tú en primera persona. Ya que estamos en la vera y hace pocos días hubo una desgracia en Garganta La Olla, un niño murió en un incendio de una casa. La vera viene reclamando un parque de bomberos del CPI. ¿Tiene algo que añadir a eso? Bueno, yo es que no conozco bien la planificación porque eso depende de la Diputación Provincial de Cáceres, no sé cómo tiene estructurado el mapa de servicios de incendios, ¿no? Y por lo tanto el que yo hablara ahora pues tendría el margen de error muy alto, ¿no? Y tampoco a mí me gusta apuntarme a decir sí, hay que hacerlo porque ha pasado esto. Yo creo que hay que hacer una reflexión siempre que ocurre una desgracia, ver los tiempos que se han tardado en dar la respuesta e intentar que los servicios públicos pues, actúen, ¿no? Con la necesaria celeridad que se exige, pero no con una cuestión más de Diputación Provincial de Cáceres. Seguramente los compañeros nuestros en la Diputación se tengan un planteamiento más certero. Que se está haciendo, lo estáis viendo a diario. En parte te agradezco también esa manera de difundir lo que hacemos. Bueno, yo qué sé, con la construcción de la residencia, con la creación de un fondo de emergencia social para aquellas familias más desfavorecidas del municipio, con una ordenanza que regula el registro de parejas de hecho en el pueblo, lo que hay que hacer en los pueblos, pavimentación de calles, arreglo de caminos, el cementerio le estamos quedando de lujo, como pocos cementerios de verdad, con paseos accesibles para todas las personas, aquellas de movilidad reducida hasta ahora no podían acceder a llevar unas flores a sus seres queridos, que parece imposible, pero así era. Nosotros lo estamos haciendo accesible, el cementerio, te suena raro, pero no es así. El colegio están de lujo, como no han estado nunca, cualquier petición que nos hace se está respondiendo, y es que no son peticiones económicas. El equipo anterior fallaba en ese asunto con el colegio, con múltiples quejas, y no eran cuestiones económicas, en serio, es que son cosas mínimas las que te piden. Bueno, la buena sincronía, como no ha habido nunca antes, con la Fundación Academia Europea de Yuste, con el nuevo director gerente Juan Carlos Moreno Piñero, es de lujo, es de uña y carne, o sea, de lujo. Con el delegado de Patrimonio Nacional igualmente, sabéis el tema del convenio que hemos firmado con Patrimonio Nacional para la cesión del inmueble donde se va a hacer un museo de Carlos V, etcétera, etcétera. Son muchas cosas. Yo que nos lleguen cosas, que nos lleguen de la Diputación, que nos lleguen de la Junta, que no nos llega nada, de subvenciones de la Junta no nos llega nada, la Diputación sí, no me quejo, desde la Diputación se está aportando muy bien, pero la Junta, pues la verdad que es muy complicado, no nos llega apenas nada. Entonces, bueno, salvo para empleo, temas de empleo social y empleo de experiencia, que es lo que legalmente tiene obligación, es lo que nos llega, no nos llega más. Vamos a presentar una moción para el tema del plan Activa, para que nos llegue un poquito más, porque la distribución que se está haciendo el Grupo Popular en la Diputación considera que no es correcto, que no es justo, ¿vale? Con la población que se tiene en los distintos municipios. Entonces, en el próximo pleno que se va a hacer, que va a ser el martes 21 de febrero, pues se va a llevar esa
moción, y luego otra en la que pedimos que las subvenciones que da la Junta se actualicen todas conforme al salario mínimo interprofesional, que ha subido, como sabéis, un 8%, una barbaridad, pero, en fin. Creo que estamos por todos los sitios y funcionando, que es lo más importante. Y que Cuaco salga en los medios, que se nos conozca, que se están haciendo cosas y que aquí acogemos a la gente con los brazos abiertos. Espérate.